¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire? Les agradecemos como cada semana que nos acompañen, que compartan nuestro trabajo, que lo recomienden con sus amigos y sus familiares, pues de esa manera nos apoyan, nos estimulan para seguir adelante con este proyecto periodístico. En los días recientes se recrudeció el conflicto electoral en Jalisco. Del 2 de junio a la fecha se han documentado una enorme cantidad de irregularidades que ponen en duda la certeza de esa contienda electoral donde Movimiento Ciudadano se asume como ganador de la gubernatura. Sobre ese tema comentaré con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. En los comicios realizados en Jalisco el pasado domingo 2 de junio del 2024, se violaron los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Razones suficientes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule esas elecciones plagadas de irregularidades y además estos hechos comprometen al Instituto Nacional Electoral a considerar la remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, y ejercer su facultad de atracción para asumir la organización y realización de elecciones extraordinarias en la entidad. Los registros sobre las graves irregularidades en el proceso electoral de Jalisco, que reflejan la ineficiencia de la autoridad electoral, la manipulación de votos o la presumible mala fe en el conteo de los sufragios, siguen brotando por todos lados. Apenas el lunes 17 de junio del 2024, el periódico El Diario NTR de Guadalajara publicó una nota firmada por el reportero Lauro Rodríguez que advierte lo siguiente. Solo en los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara no entraron al cómputo para las elecciones municipales entre 70,000 y 75,000 votos. Por lo tanto, esos sufragios no están contemplados en los resultados oficiales. Las autoridades electorales reconocieron la situación y señalaron que fueron diversas causas las que llevaron a esta situación. Pero las dos principales, dice la autoridad electoral, son la confusión de los funcionarios de casilla y las manifestaciones que se desarrollaron en los diferentes consejos distritales. La información del reportero Lauro Rodríguez agrega: en los municipios del Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan, se quedaron sin incluir en los resultados oficiales los votos de 217 casillas completas. Al revisar la cantidad de votos computados en esas mismas casillas, pero para las elecciones a la gubernatura y diputaciones, el diario NTR estimó que esta situación dejó fuera del cómputo final alrededor de 74,223 votos, con un rango mínimo de 70,228 votos emitidos en esas casillas en las elecciones de gobernador y un máximo de 74,377 votos emitidos en esas casillas en la elección de diputados. 2 días después, el miércoles 19 de junio del 2024, el diario NTR publica un dato adicional sobre el desorden o la manipulación en el manejo de la elección en Jalisco. Un total de 124 casillas de la elección de gubernatura de Jalisco fue computado en cero por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Es decir, los votos que se depositaron en esas 124 urnas no contaron para el resultado oficial de la elección. Los datos abiertos de la elección a la gubernatura muestran esta situación. NTR los revisó y estimó, con base en la votación de esas casillas en la elección de municipios y diputaciones, que las 124 urnas contendrían alrededor de 39,158 votos que al final no fueron integrados al conteo oficial. Habrá quien considere que las referencias en estos ejemplos
no son representativas para revertir los triunfos otorgados por la autoridad electoral de Jalisco a los candidatos de Movimiento Ciudadano por la gubernatura, Jesús Pablo Lemus Navarro, y a la aspirante presuntamente ganadora en Guadalajara, Verónica Delgadillo García. Sin embargo, son estos datos una evidencia reiterada de la pérdida de la cadena de custodia de los paquetes electorales en Jalisco, lo que vulnera los principios electorales de certeza y legalidad, causales graves para considerar la nulidad de estos comicios. La revisión del cómputo de los comicios realizada en Jalisco muestra una enorme disparidad en las cifras que ofrece la autoridad estatal, que confrontadas con los cómputos federales muestran graves inconsistencias que alimentan la suspicacia de que en Jalisco pudieron manipularse los resultados. Pese a que se argumenta que pudo haber un voto cruzado en la entidad, sigue siendo inexplicable que Morena y sus aliados hayan ganado en Jalisco 13 de 20 diputaciones locales, 15 de 20 diputaciones federales. Los morenistas habrían ganado las 2 senadurías de mayoría relativa, también la contienda presidencial en territorio de Jalisco. Y pese a esos apabullantes resultados, las cuentas para la disputa por la gubernatura y para la alcaldía de Guadalajara favorecen a Movimiento Ciudadano. El académico investigador Rogelio Campos Cornejo, exconsejero electoral en Jalisco del 2001 al 2006, consultor de la Organización de las Naciones Unidas y desde 2019 consultor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, describe el 19 de junio del 2024 en su cuenta de la red social X lo que califica como desastre en la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que encabeza Paula Ramírez. Explica Campos Cornejo que hubo menor transparencia de los preparativos del programa de resultados electorales preliminares que en elecciones anteriores y nula transparencia respecto a la auditoría y a su eventual atención. También, considera Campos Cornejo, se autorizaron vehículos particulares para labores de los capacitadores asistentes electorales durante la jornada electoral y la semana posterior. Hubo una falta absoluta de aplicación de protocolos para el traslado de paquetes electorales, ni en paquetes adecuados ni acompañados por representantes de partidos, ni actas de salida ni de entrada de los paquetes intercambiados. Además, advierte Campos Cornejo, hubo paquetes extraviados, paquetes sin boletas, boletas sin doblar, un programa de resultados electorales preliminares fallido, con miles de votos y luego en ceros, y luego nuevamente con miles de votos, con intercambio de municipios, con cientos de cortes y de intermitencia durante las consultas, inconsistencia brutal e inexplicable entre el total de votantes de la elección federal y la local, sin contar las casillas especiales. Agrega el maestro Campos Cornejo que las diferencias son todavía mayores en algunas elecciones al desagregarse. Parcialidad y negligencia de la autoridad electoral en diversos episodios previos a la jornada electoral, durante y en etapas posteriores a la misma, así como datos abiertos incompletos e inconsistentes. Por su parte, el doctor en Ciencias Sociales, investigador del Colegio de Jalisco y también exconsejero electoral en Jalisco 1997-1999, el doctor Javier Hurtado González, en su columna publicada en el periódico Milenio el miércoles 12 de junio del 2024, hizo observaciones sobre conductas atípicas consentidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que encabeza Paula Ramírez, con respecto a los comicios del domingo 2 de junio del 2024 en esta entidad. Advierte el doctor Hurtado González.
Resulta imperativo saber por qué existieron y se permitieron las siguientes conductas atípicas. 1. Al menos desde 1976, nunca se había visto que un candidato, pasadas las 6 de la tarde, saliera no solo a proclamar su triunfo, sino a establecer el porcentaje de votos con el que habría triunfado. Empezó en 20 puntos y días después terminó en 7 puntos, mismos que con ligeros ajustes terminó haciendo suyos la autoridad electoral en vez de que fuera al revés. Eso no lo hizo ni Obama, dice el doctor Hurtado, y fue un lujo que en el viejo sistema priista ni siquiera López Portillo o Carlos Salinas se dieron, mucho menos un candidato a gobernador ante el silencio absoluto de las autoridades electorales o de su partido. Y agrega el doctor Hurtado González, nunca, y después de la reforma electoral de 1990, se había visto que un organismo electoral local nos regresara a las épocas de Bartlett en la Comisión Federal Electoral o a las de Ramiro Acosta Castillo en el organismo electoral jalisciense. Si en 1988 fue la caída del sistema, ahora fue la caída del programa de resultados electorales preliminares. Inició casi 3 horas tarde y se congeló en el 63.56% de las actas contabilizadas. El PREP se cayó de caerse y se cayó de quedarse en silencio. Y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sigue sin poder desagregar los votos por partido, cuando en el INE se puede consultar el voto hasta por calles. En las sesiones de cómputo distritales y municipales, advierte el doctor Hurtado, llegaban paquetes electorales con actas llenadas y sin boletas, o paquetes electorales vacíos sin actas ni boletas, al tiempo que en los consejos distritales del INE aparecían boletas de la elección local, mayormente de la elección de gobernador. Este jueves 20 de junio del 2024, en su conferencia mañanera, interpelado por un reportero, el presidente se refirió al conflicto postelectoral en Jalisco. Corresponde a las autoridades electorales, pero sí conviene, en todos estos casos donde hay impugnaciones, que se abran los paquetes y que se cuenten los votos. Eso es lo mejor. Eso se resuelve en pocos días, dijo el presidente. Y agregó López Obrador, y que esté la autoridad electoral y que estén los representantes de los partidos, de las coaliciones, y voto por voto, casilla por casilla. Un recuento, eso es lo mejor. En el 2006, cuando nos robaron la presidencia de la República, se negaron a hacer eso. Argumentaron que la ley no lo permitía. Eso ya no aplica ahora porque la ley sí lo permite. Además, ¿en qué perjudica que se haga un recuento para que todos queden tranquilos?, señaló el presidente de la República en su conferencia mañanera. También recomendó López Obrador lo siguiente: mi recomendación respetuosa en todos estos casos es que se cuenten los votos, que se abran los paquetes, que estén las partes y así se resuelve todo. Porque por más buenos expertos, maestros, mapaches, no alcanzan a plancharlo todo. Ya está demostrado que cuando se abre un paquete y hubo un fraude, van a faltar boletas o va a haber boletas de más cuando hay un fraude. En el conteo va a aparecer lo que sucedía de que había más votos que electores, comentó el presidente de la República sobre el caso de la elección de gobernador en Jalisco. De inmediato, a los pocos minutos, contestó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En su cuenta de X, antes Twitter, dijo lo siguiente: totalmente de acuerdo con el presidente, que en Jalisco y en Guadalajara se cuente hasta el último voto y si es necesario, que los vuelvan a contar las veces que consideren. Esa idea la defendimos juntos en 2006 y siempre he coincidido con él en que hay que defender la voluntad del pueblo. A ver si así termina ya
la cantaleta del fraude, dijo Enrique Alfaro. Unas horas después, el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda publicó también en la red X: en la democracia se defiende y respeta la voluntad popular. Estamos de acuerdo en que se cuenten los votos en Jalisco y en Guadalajara para que se brinde absoluta certeza a lo que decidieron los jaliscienses. Y una vez que se confirmen los resultados, que Morena pare sus mentiras, dijo el senador Castañeda. Igual, Jesús Pablo Lemus Navarro, el candidato presuntamente ganador de la gubernatura en Jalisco, publicó en X lo siguiente: ante lo mencionado por el presidente López Obrador sobre el recuento de votos en Jalisco, quiero dejar en claro que estoy a favor de que las autoridades electorales vuelvan a contar hasta el último voto, si lo estiman necesario. Nosotros encantados, porque estamos seguros de que así vamos a consolidar nuestro triunfo y nos permitirá cerrar ya el capítulo electoral, dijo Pablo Lemus. Percudido de origen, marcado por graves irregularidades e inconsistencias, los comicios en Jalisco para la elección de gobernador y de presidente municipal en Guadalajara tendrían que anularse y convocar a comicios extraordinarios. Muchas gracias por su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.